para el analista internacional Iván Rojas, de ganar la vicepresidenta Kamala Harris, se prevé una continuidad de las políticas de la administración Biden en torno a Venezuela, con el uso de sanciones y negociación entre Caracas y Washington. En el caso que gane la vicepresidenta Harris, va a haber algo de continuidad, va a haber la misma tónica de Biden de sanciones por un lado, negociación por el otro, e ir equilibrando uno y otro a ver qué funciona. Que bueno, hasta ahora ha tenido resultados muy mixtos. Por su parte, Rojas indicó que una victoria de Donald Trump aún marca muchas interrogantes con respecto a lo que fue su primer mandato entre 2016 y 2020, donde lideró máximas presiones contra la administración de Nicolás Maduro. Bueno, hay una gran incertidumbre. En el primer mandato tenía una de las áreas de política exterior que se mantuvo tradicional, es decir, el asesoramiento con los cubanoamericanos, una política fuerte en contra de regímenes de izquierda, algo muy republicano, fue el tema de Venezuela, mientras que en otros temas varió bastante. En esta nueva administración es muy posible que ese neoaislacionismo que lo caracterizó en muchos temas salpica el tema de Venezuela, que esté menos interesado en el tema de Venezuela. Hemos visto en el discurso que se trata a los venezolanos como un tema de migración ahora y no como un tema de política exterior, lo cual no es positivo para nosotros. No es la primera vez que vemos esto. En el principio de su primera campaña eran los mexicanos, en algún momento fueron los centroamericanos. Entonces esa tónica de ver al venezolano no como una víctima de un régimen dictatorial, que es lo que decía Trump en su primer mandato, sino verlo como un inmigrante ilegal, cambia muchísimo la tónica y puede desfavorecer a muchísimos connacionales que están en Estados Unidos en este momento legalmente, pero esa situación puede cambiar. Con respecto a la expectativa de los venezolanos sobre el rol de los Estados Unidos en una eventual transición de cara al 10 de enero, el experto es enfático al señalar que no se esperan grandes cambios en cuanto a la política exterior estadounidense a corto plazo. La política exterior de Estados Unidos no va a cambiar en este momento. De hecho, hemos visto que en los últimos 6 meses no ha habido demasiado movimiento. Eso es porque ambos partidos, en su expresión tanto en la presidencia como en el Congreso, están enfocados en las elecciones y sobre todo en temas de política exterior que son tan delicados, se tiende a dejar correr, digamos, la política que ya viene corriendo hasta que se renueve, o sea, el mismo mandato, el mismo partido, o se haga el cambio de partido. Entonces no vamos a ver mayores movimientos antes de la toma de posesión, lo cual deja una situación muy interesante, porque Estados Unidos se va a tener que pronunciar en ese momento, va a tener que hacer algún tipo de cambio, algún tipo de variación en su estrategia, pero las dos tomas de posesión están muy cerca una de otra. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019 en medio de máximas tensiones entre Washington y Caracas. Durante años, la administración de Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro han acusado en reiteradas ocasiones al gobierno estadounidense de llevar a cabo conspiraciones y planes desestabilizadores para la nación latinoamericana. En Venezuela la constitución está de adorno. Desde el título tercero, artículo 19 de los derechos humanos y garantías y de los deberes hasta el artículo 129 de la Constitución, al menos 66 de esos artículos han sido violentados por el Estado y sus instituciones. Así indicaron abogados y profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela. La Constitución tiene derechos, pero además las garantías para ejercerlo. Casi la totalidad de los derechos sociales, económicos, culturales, educativos e individuales están siendo violentados en este momento histórico, porque no hay garantías. La clave para el ejercicio de los derechos es que haya garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Judiciales. Es decir, aquí en Venezuela no hay ni un tribunal, y menos del Tribunal Supremo de Justicia, que resguarde los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. La respuesta es, definitivamente estamos en un estado de excepción. Cuando hablamos de la suspensión de garantías y de ese estado de excepción, aunque haya un estado de excepción de facto, tampoco se respeta. No, es que el estado de excepción es de derecho, está regulado en la Constitución. Y como tú bien dices, inclusive cuando hay un estado de excepción de derecho, no se puede violentar, por ejemplo, la garantía del derecho a la vida, la garantía a no ser objeto de penas y torturas,
la garantía de la libertad de expresión. Pero es que nosotros no tenemos una declaratoria formal de estado de excepción en este momento. Lo que tenemos es una situación de hecho de violación sistemática de derechos humanos. La Constitución se utilizaría en Venezuela a conveniencia de la situación política que se quiera afrontar o manipular, dijeron los juristas. Pareciera ser que la Constitución es un librito que se saca ante las cámaras de televisión para decir que existe Constitución en Venezuela. Es decir, es apenas un librito que tú muestras y con eso, digamos, impresionas a la audiencia, pero no es en verdad ese acuerdo al que todos hicimos para vivir bajo los términos que ella establece. Según el artículo 337 de la Constitución, aún en estados de excepción, se debe respetar el derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, a la información y los demás derechos humanos intangibles. En Venezuela hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de torturas a personas detenidas sin debido proceso, medios cerrados y periodistas presos. Y la salvaguarda de derechos humanos en el país es cuestionada por organismos internacionales. Fue despejada por policías y militares la carretera del último punto que permanecía bloqueado en la mayor región de Bolivia por parte de seguidores del expresidente Evo Morales. Sin ninguna resistencia por parte de los evistas, como se les conoce, las fuerzas de seguridad realizaron el operativo en la localidad de Mairana. Con maquinaria pesada, retiraron piedras y escombros, mientras que en una caseta se encontraron explosivos que se presume serían utilizados en la protesta. Los leales a Morales, quienes piden frenar una investigación penal contra su líder por trata de personas y estupro, retrocedieron voluntariamente y finalizaron el bloqueo que duró 22 días. El coronel de la policía, Rolando Rojas, hizo ante los medios el balance del operativo, que terminó con 13 detenidos y con los aplausos de los pobladores de Mairana. Digamos que el operativo ha sido exitoso, ¿no? Toda vez de que el perjuicio ya era mayúsculo, más de 18 días ya de bloqueo acá en este sector, mucho perjuicio de tipo económico, especialmente a la gente, a la población de esta zona. Entonces, con el avance del contingente se ha podido ya desbloquear y consolidar la libre transitabilidad. El gobierno de Luis Arce anunció que continuará el operativo de despeje de carreteras. Mientras tanto, Evo Morales sigue cumpliendo su huelga de hambre para forzar al gobierno a dialogar para presentar sus demandas políticas y económicas. En su cuenta de X, el Buró Federal de Investigaciones afirmó que no ha determinado ninguna amenaza creíble de las amenazas de bombas en los centros de votación en varios estados, muchos de las cuales, indicó, parecen proceder de dominios de correo electrónico rusos. Además de esta situación, hubo otros incidentes como fallas de software en las máquinas lectoras de votos en Pensilvania y actos esporádicos de violencia durante la jornada electoral, donde están habilitados más de 244 millones de ciudadanos para votar, de acuerdo con el Centro de Políticas Bipartidistas del Grupo de Expertos. Previamente, 83 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio a través del voto anticipado, según datos de la Universidad de Florida. Luego de ejercer el sufragio en Florida, el candidato republicano Donald Trump aseguró que respetará los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que su prioridad es fortalecer las fronteras. Indicó que no se puede permitir que criminales ingresen al país y que promueve la migración legal. En su discurso, además, señaló la inflación como otra de sus preocupaciones. Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris anunció desde Michigan el pasado domingo 3 de noviembre que había votado por correo. Esta noche estará en la Universidad de Howard, en Washington, junto a miembros del Partido Demócrata para monitorear las elecciones. Además del presidente, los estadounidenses escogen un tercio del Senado, 33 miembros en elecciones regulares, además de 2 comicios especiales, en Nebraska por una renuncia y en California por fallecimiento. El mandato de los senadores es de 6 años. También se vota por una nueva Cámara de Representantes con una renovación completa de los 435 miembros. Por último, se disputan 11 gobernaciones y más de 5.000 escaños en legislaturas estatales.
Proclamación del candidato oficialista sin publicación de resultados mesa por mesa, ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, represión y cárcel a por lo menos 2.000 personas, incluidos menores de edad y ancianos, la máxima figura de la oposición en la clandestinidad y el candidato que enfrentó a la actual administración en el exilio. Es un breve bosquejo de lo sucedido tras la elección presidencial en Venezuela. En el país reina la incertidumbre. Ahora está a la espera de lo que podría ocurrir el 10 de enero. Yo lo que pasa es que los procesos políticos le pongo poca fecha. A mí no me parece que eso ayuda mucho a entender procesos políticos. Los procesos políticos es verdad que tienen ciertas fechas, pero son más procesos complejos que requieren esto que hemos hablado hoy una y otra vez. El país solo sale a fuerza de una negociación y esa negociación requiere que las dos instancias que en este momento representan la situación de conflicto entiendan que en la situación de conflicto son perdedores. Tanto el Estado tiene que entender que es perdedor en esta condición de conflicto como el gobierno, la oposición tiene que entender que también tiene que perder si no logra el entendimiento. ¿Cómo queda la institucionalidad de Venezuela después de todo lo ocurrido? En el caso del Consejo Nacional Electoral, un papel, un silencio perturbable. Es la muestra del Consejo Nacional Electoral actual, es la muestra de la crisis institucional que tiene el país. En este momento no podemos dejar de invisibilizar la afectación al voto como el poder de la ciudadanía para cambiar o para tomar decisiones políticas. Y sin embargo, creo que los esfuerzos de la ciudadanía tienen que ser en favor de reinstitucionalizar y lo primero es el Consejo Nacional Electoral. Según los especialistas en política, el panorama es complejo a lo interno de Venezuela. Antes del 10 de enero hay mucho silencio y después de esa fecha tampoco hay claridad. También se debe sumar lo que ocurra con la elección en Estados Unidos y lo que podría ser su política hacia nuestro país. La grave situación provocada por la catástrofe natural causó al menos más de 210 muertos en numerosas localidades afectadas, así como pérdidas materiales multimillonarias. Los equipos del gobierno trabajan en la reposición de servicios y limpieza de viviendas, comercios y edificaciones municipales, mientras que la policía instaló 2 nuevas oficinas de atención a familias para recoger información de personas desaparecidas, con el objetivo de posibilitar su identificación. Entre tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio a conocer a través de las redes sociales que decidió no acudir a la reunión de líderes de la Unión Europea de esta semana en Budapest para seguir atendiendo en Madrid la emergencia causada por las fuertes lluvias torrenciales que han arrasado con parte de la provincia de Valencia. El senador de la Alianza Verde y el representante del Partido Liberal fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros en una investigación relacionada con la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según un comunicado de la Corte Suprema. En esas contrataciones, los congresistas intervinieron como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y recibieron pagos en efectivo de manos del ex subdirector de manejos de desastres, Sneider Pinilla. Los legisladores obtuvieron recursos a cambio de impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que fueron radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, resultó destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales en 2023. El escándalo de corrupción alcanzó también a altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exdirector de la Gestión Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González, entre otros. Estados Unidos eligió a Donald Trump como su nuevo presidente, dándole una segunda oportunidad después de que se negara a aceptar su derrota hace 4 años, fuera condenado por cargos criminales y sobreviviera a 2 intentos de asesinato. Según datos de Associated Press, que encuestó a más de 110.000 votantes a nivel nacional,
4 de cada 10 ciudadanos consideran que la economía es el principal problema del país. Este factor se mantuvo o incluso cobró mayor relevancia en algunos estados clave para la victoria de Trump. Fue la mayor preocupación para el 44% de los votantes en Georgia, el 42% en Carolina del Norte y Pensilvania y el 39% en Wisconsin, el estado que le aseguró la reelección. La inmigración fue el segundo tema más importante para un 20% de los electores, seguido por el aborto, que apenas el 11% de los estadounidenses mencionaron como su principal preocupación, a pesar de ser el eje de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Los datos reflejan así que los temas prioritarios para Trump, como la inflación elevada y la inmigración, fueron centrales para los votantes. Un factor clave en la victoria de Trump fue el apoyo constante de votantes sin título universitario. Según Associated Press, más de la mitad de esos votantes respaldaron a Trump, mientras que alrededor de la mitad de quienes tienen estudios universitarios votaron por Harris. Un último factor que explica el triunfo de Trump fue su capacidad para recuperar parte del respaldo perdido en 2020 en zonas rurales, tradicionalmente favorables a los republicanos, en comparación con las áreas urbanas que tienden a apoyar a los demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris afirmó que la lealtad debe ser hacia la Constitución y no hacia un partido o un candidato. Aseguró que no claudicará en la lucha por la justicia, la dignidad y los ideales de Estados Unidos en su mejor versión. Así lo señaló durante su primer discurso tras los resultados electorales de las elecciones presidenciales. Además, la candidata demócrata alentó a los jóvenes indicando que no es el momento de rendirse y agradeció el respaldo recibido. Harris confirmó que más temprano llamó al presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria y a quien indicó que se hará una transición pacífica reconociendo su derrota electoral. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se comunicó con Trump para felicitarlo e invitarlo a la Casa Blanca para entablar conversación con miras a una transición de poder. De igual manera, el mandatario conversó con Harris para felicitarla por su trabajo en la campaña electoral. La visita de Donald Trump a la Casa Blanca se coordinará en una fecha con futuro cercano, según indicó la administración Biden. El mandatario tiene previsto realizar una declaración pública sobre los resultados electorales este jueves. La Cancillería venezolana felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y mostró disposición para entablar buenas relaciones durante su gestión. En un comunicado, la administración de Maduro señaló que sus aspiraciones con el nuevo gobierno norteamericano es transitar en un sendero de paz y justicia social y así cooperar ambas naciones en los estándares de las relaciones internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró este lunes que quien obtuviera la victoria en las elecciones presidenciales debería dialogar en buenos términos con la administración chavista. Cabe recordar que fue durante la primera gestión de Trump que Maduro rompió relaciones con Estados Unidos en enero de 2019, cuando el exmandatario reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado tras las denuncias de fraude electoral del año 2018. Por su parte, Edmundo González Urrutia extendió este miércoles una felicitación al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tras su victoria en las elecciones presidenciales. En un mensaje difundido en redes sociales, González Urrutia destacó el espíritu democrático de la jornada electoral estadounidense y la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Asimismo, enfatizó el compromiso con los principios democráticos que comparten Venezuela y Estados Unidos. También la líder opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela vive días decisivos para millones de ciudadanos, para la democracia y para la región, por lo que esperan contar con el apoyo de Estados Unidos. Además, en su cuenta de X, prometió que el gobierno democrático elegido por los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con la administración Trump por el bienestar del pueblo, el regreso de los venezolanos, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real del potencial energético. Además de suspender del ejercicio profesional a la abogada y ex constituyentista oficialista María Alejandra Díaz Marín
por introducir una acción de amparo solicitando que se publiquen los resultados mesa a mesa, la Sala Constitucional le colocó una multa en bolívares que debe pagar. Le solicitamos a la Sala Constitucional que en vista de la omisión por parte del CNE de cumplir con las sentencias 31 de la Sala Electoral y las sentencias 211 y 212 de la Sala Constitucional, la Sala le ordenara al CNE que publicara los resultados. Esos resultados no han sido publicados. Por supuesto, lo que creemos es que como llevamos a la contradicción al propio estamento judicial, porque lo que estamos pidiendo es que se cumplan sus propias sentencias, aunque no estemos de acuerdo con ellas, porque creemos que tienen vicios de inconstitucionalidad, evidentemente eso desató la furia de del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué piensa de las medidas que tomó la Sala Constitucional en su contra? Nosotros creemos que la sanción no solamente es un absurdo, porque yo actué como asistente de un grupo de venezolanos que estamos pidiendo resultados desagregados como corresponde según la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Nosotros solicitamos un recurso que cumple con todos los requisitos, no ofendimos en ningún momento a ninguno de los magistrados. Según la sentencia que circula en la opinión pública, la acción de amparo cuestiona e irrespeta la potestad de la Sala Electoral y Constitucional y con ella pretenden generar zozobra y conmoción en la población venezolana. Todo esto por solicitar que se publique por parte del CNE los resultados de la elección presidencial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, renovó la licencia general número 5Q, con la cual autoriza algunas operaciones de 4 petroleras norteamericanas en Venezuela. Esta licencia otorgará a la nación carta libre para operar a partir del 7 de marzo del 2025, con estas 4 empresas estadounidenses: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Agas Holdings y Waterford International. Licencia General 5Q que autoriza ciertas transacciones relacionadas con el bono de petróleos de Venezuela 2020 al 8.5% a partir del 7 de marzo del 2025, según lo que reza el comunicado. La presente medida fue tomada por la administración Biden justo después de que el candidato republicano Donald Trump ganara la elección presidencial del pasado martes. En el comunicado indica que nada en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, incluido el Departamento de Oficina de Industria y Seguridad del Comercio. Anteriormente, la OFAC también autorizó a Chevron la ejecución de actividades relacionadas con los emprendimientos conjuntos en Venezuela, únicamente, y no autoriza otras actividades con PDVSA. A todos esos muchachos inocentes. Señor presidente, yo le pido que se traslade a cada una de estas penales, estas cárceles donde están destruyendo la salud física, moral y espiritual de nuestros muchachos. Nuestros muchachos se están secando, como usted mismo dice, pero nuestros muchachos son inocentes. Nuestros muchachos apostaron a esta Venezuela próspera que ustedes tanto gritan. Nuestros muchachos son inocentes. Vaya y revise a cada uno de esos muchachos. Muchachos que perdieron el acto de grado porque les faltaban 2 meses para graduarse como doctores, como médicos, como ingenieros. Muchachos trabajadores que comenzaban una empresa a prosperar y fueron detenidos injustamente. En ese sentido, las madres exigen que sus hijos sean liberados antes de diciembre para celebrar una feliz Navidad. Queremos tener una Navidad feliz, pero con muchachos en el hogar. Dios nos bendiga y nos haga cada día fuertes. Los familiares de los detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio hicieron una vigilia en las puertas del Palacio de Justicia de Caracas. De venezolana, Señor, primeramente delante de ti para rogarte, Señor, que tú intervengas a favor de nuestros hijos que son inocentes, Padre.
elevaron una plegaria al cielo, pidiéndole a la investidura divina de Dios que interceda para que sus hijos, hermanos y nietos salgan en libertad luego de 3 meses encerrados de manera arbitraria, según ONG como el Observatorio de Prisiones. Son casi 2.000 las personas detenidas, según la propia administración de Maduro, muchos ya con pase a juicio, otros esperando lo que puede ocurrir con ellos. A través de su cuenta de X, Edmundo González Urrutia señaló que la ratificación de la alerta roja ante Interpol para su captura es un nuevo ataque que consideró sistemático debido al trabajo de la oposición en el exterior, por lo que aseguró que continuará llevando el mensaje del pueblo venezolano que se expresó en el proceso electoral del 28 de julio. González Urrutia argumentó que su gira por distintos países europeos es para denunciar las violaciones de derechos humanos en el país y explicar las próximas acciones sobre la situación postelectoral en Venezuela, lo que responde a las acusaciones de Diosdado Cabello. Días anteriores, González Urrutia informó haber recibido una propuesta por parte de una delegación de parlamentarios y dirigentes de distintos países para acompañarlo en Venezuela el 10 de enero de 2025, fecha en la que se juramentará el nuevo presidente de Venezuela. Luego de sostener conversaciones con el mandatario electo Donald Trump, Joe Biden ofreció un balance sobre los resultados electorales, aplaudió los esfuerzos realizados por Kamala Harris durante la campaña y pidió dejar a un lado los cuestionamientos sobre la integridad del sistema comicial estadounidense, el cual calificó de honesto, justo, transparente y digno de confianza. Asimismo, destacó que el 20 de enero se llevará a cabo una transferencia pacífica del poder y giró instrucciones a su gabinete a fin de garantizar una transición ordenada, que es lo que merece el pueblo. Voy a honrar mi juramento y voy a honrar la Constitución. El 20 de enero tendremos una transferencia pacífica del poder en Estados Unidos. A todo nuestro increíble personal, nuestros partidarios, miembros del gabinete, a toda esta gente que me ha aguantado estos 4 años, Dios los bendiga, como dirá mi madre. Gracias. Biden agradeció a su equipo de trabajo por haberlo acompañado durante estos 4 años. Afirmó que una derrota no significa que deben rendirse, porque eso es imperdonable. Por ello puntualizó que su presidencia ha sido histórica y ha alcanzado muchos logros para el país. Mucho del trabajo que hemos hecho ya lo siente el país y buena parte de esto se hará evidente en los próximos 10 años. La legislación que hemos aprobado y que recién ahora está entrando en vigencia. Más de $3.000 millones en infraestructura, cambiando la vida de la gente en comunidades rurales. Dejamos atrás la economía más fuerte del mundo. Sé que hay gente que todavía está siendo afectada, pero las cosas están cambiando rápidamente. Juntos hemos mejorado al país. Ahora tenemos 74 días para completar este mandato. Hagamos que cada día cuente. Esa es la responsabilidad que tenemos con el pueblo estadounidense. Para finalizar, el actual mandatario expresó que los Estados Unidos seguirá avanzando con fe y envió bendiciones y protección a las tropas. Es posible lograrlo. Y este es mi punto. Nunca hemos estado tan cerca. Maduro se va a sentar a negociar el día que el costo de quedarse aferrado a la fuerza en el poder sea más alto que el costo de aceptar una negociación para la transición. Y no estamos allí todavía. Maduro siente hoy que puede cometer todo tipo de abusos, de crímenes de lesa humanidad, y la reacción de la comunidad internacional será cero. Sí, hay importantes declaraciones, informes de organizaciones de derechos humanos, pero la justicia internacional tiene que actuar, porque es la manera de disuadir a aquellos que hoy están siendo presionados por Maduro para continuar persiguiendo, torturando y asesinando venezolanos. Al elevar este costo de la represión, nosotros los venezolanos podremos ejercer mucha más presión interna sin los costos que hemos asumido hasta ahora. Machado aseguró que la democracia en Venezuela debe ser una prioridad geopolítica para la comunidad internacional. Venezuela se ha convertido Maduro, el régimen de Maduro, en el gran aliado de los enemigos de las democracias occidentales.
le ha abierto las puertas de América Latina al régimen de Rusia, de Putin, de Irán, de Siria, por supuesto los grupos extremistas islámicos de Hamas y Hezbollah. Le ha entregado el territorio de Venezuela como un santuario para estas operaciones, así como para otros grupos criminales del crimen organizado internacional, no solamente la guerrilla, los carteles de la droga y todas estas nuevas estructuras como el Tren de Aragua y otros, que son patrocinados por el propio régimen de Venezuela y que tienen tentáculos en todas las Américas. Por lo tanto, no es solamente un tema de Venezuela, es una prioridad geopolítica cortar estos vínculos. Además, pidió que Edmundo González Urrutia sea reconocido como el presidente electo de Venezuela. Durante el foro América Libre, la líder opositora fue honrada con el premio Organización Demócrata Cristiana de la América por su lucha en la defensa de los derechos humanos y la democracia venezolana. Este es un premio para ellos, para todos los venezolanos y los latinoamericanos que hoy están secuestrados por tiranías, que creen que los pueden usar como ejemplo para disuadir la lucha del resto de los pueblos, y ocurre todo lo contrario. Cada uno de ellos hoy preso, perseguido, torturado, lo que nos da es más fuerza y más urgencia para continuar adelante y para triunfar. A través de su cuenta de X, el Observatorio Venezolano de Prisiones precisó que los detenidos fueron movilizados al Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, ubicado en el estado Carabobo, y aseveró que pese a estos traslados, los reclusos continuarán con la huelga de hambre debido a que aún existen numerosos casos de retardo procesal. De acuerdo a la ONG, hay privados de libertad que tienen más de 2 años en los calabozos de la policía científica sin participar en actividades deportivas y culturales que les permita redimir la pena por trabajo y estudio. Además que aquellos detenidos que han sido penados y permanecen en las sedes del CICPC no pueden optar por la reducción de sentencia por no estar en un centro penitenciario. Según una fuente consultada, 11 reclusos de la delegación San Juan Barquisimeto fueron trasladados, así como 9 de la sede de la zona industrial 1, 6 del eje de homicidios, mientras que del bloque de búsqueda no se ha precisado la cantidad. Es oportuno mencionar que este jueves un grupo de familiares de detenidos se concentraron a las afueras del Poder Judicial de la región para exigir la presencia del ministro del Servicio Penitenciario, Julio Serpa, debido a la poca atención recibida por parte de fiscales del Ministerio Público. Desde el pasado lunes, los privados de libertad de 4 sedes del CICPC en la región se declararon en huelga de hambre en rechazo al retardo procesal, hacinamiento y falta de plan de abordaje. Hasta la fecha solo han consumido agua y caramelos, medida que les ha causado debilitamiento. El presidente de Bolivia debía presentar el informe de su gestión al cumplir 4 años de gobierno, pero parlamentarios oficialistas afines al exmandatario Evo Morales no lo permitieron. Arce dará finalmente su informe desde Plaza Murillo en una tarima recién armada tras la suspensión de la sesión legislativa. El vicepresidente boliviano David Choquehuanca, que también presidía la Asamblea Legislativa, se disponía a iniciar la sesión parlamentaria cuando un grupo de diputados y senadores del gubernamental Movimiento al Socialismo afines a Evo Morales se aproximaron violentamente al estrado principal, gritando fuera y lanzando flores, tomates y agua. El equipo de seguridad del vicepresidente intentaba cubrirle con una chaqueta. Choquehuanca finalmente abandonó el lugar y la sesión no llegó a inaugurarse. Tras la victoria electoral de Donald Trump para volver a la Casa Blanca, el fiscal especial Jack Smith pidió este viernes a la jueza una pausa en el juicio penal por el asalto al Capitolio para evaluar la situación. Esto debido a que el Departamento de Justicia impide investigar a mandatarios mientras ejercen su cargo. Smith indicó que necesita que se anulen los plazos restantes para determinar los siguientes pasos en el caso y afirmó que la Fiscalía consultó con la defensa de Trump y apuntó que estos no se han opuesto a la pausa. Trump está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 y presuntamente instigar al asalto al Capitolio. Además de este caso, el exmandatario estadounidense enfrenta otro caso
por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder en el año 2021.